Bendito Dios, damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor, que está en medio de nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos gracias porque es verdaderamente nuestro privilegio, Señor, el poder estar delante de tu presencia, Señor. Te honramos, Señor. Agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano, Señor. No todas ellas en términos económicos, Señor. Pero te damos gracias porque la bendición que tú nos has dado es mucho mayor, Señor. Hemos recibido el regalo de la salvación, Señor, inmerecido. Hemos recibido, Señor, una fe renovada en ti. Hemos recibido, Señor, la bendición de ser llamados tus hijos, de poder venir delante de tu trono, Señor, de gracia. Hemos recibido, Señor, fortaleza interior en nuestro espíritu, Señor. Hemos recibido una vida nueva. Tantas cosas, Señor, que tenemos, que nos has dado, Señor. Haznos conscientes de todo lo que hemos recibido de ti, Señor, y por lo cual debemos estar agradecidos, Señor. No mirando, Señor, las cosas que nos hacen falta, sino todo lo que tenemos, Señor, y que es inmerecido. Yo te agradezco en esta mañana, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nos hemos mantenido firmes, Señor, a poder aprender, a poder conocer más de ti, Señor. Permite que estas enseñanzas de tu palabra, Señor, puedan eh, fortalecer nuestro espíritu, Señor, ayudarnos a tener una vida nueva, una vida diferente, Señor, a realmente vivir como hijos tuyos, Señor, mostrando tu reino, Señor, manifestando la luz, Señor, que tú has puesto en nosotros, que la gente realmente al vernos pueda percibir que tú vives en nosotros, Señor, y que nosotros mismos, Señor, podamos vivir nuestra vida en un nivel diferente de espiritualidad, Señor, de una fe plena en ti, Señor, de confianza en la labor que tú estás haciendo cada día en nosotros, Señor, de desarrollar una confianza y una fe cada vez mayores, Señor, y de experimentar victoria en nuestras vidas, Señor, en las distintas áreas. Entendiendo, Señor, que, como dice tu palabra, pues cada día, Señor, nosotros vamos siendo acercados, siendo probados incluso para poder manifestar una mayor gloria. Yo te ruego, Señor, que ese sea el entendimiento que nosotros tengamos, que pongas en nosotros cada día más un hambre y una sed de ti, Señor, para conocerte mejor, para poder entender, Señor, cómo es la vida en tu reino, Señor, y para poder manifestarla al mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estábamos escudriñando la semana pasada, voy a retomar un poquito, ¿sí? Acerca de cuál es la autoridad del reino, ¿sí? Que es esta habilidad espiritual para inutilizar a Satanás en situaciones determinadas, de manera que Dios pueda cumplir con su palabra, con su propósito y que Él sea glorificado. Hablábamos acerca de un ejemplo que es 2 de Pedro 3:9, donde la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El deseo de Dios para este mundo es que cada ser humano venga al arrepentimiento. Sin embargo, veíamos que hay mucha gente que pues no se arrepiente, que no acepta la palabra de Dios y relacionábamos esto con la obra de Satanás. Decíamos que es una realidad, lo que hemos venido comentando, que estamos en un mundo que está gobernado por Satanás y pues la obra que él lleva a cabo implica desde arrebatar la buena semilla, que ya lo explicamos en Mateo 13:19, que es cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, dice que esa palabra queda ahí como junto al camino, ¿sí? Pero no solamente queda ahí, sino que dice que vienen los pájaros y la arrebatan.
Y eso decíamos que es la obra de Satanás, que viene y se lleva la buena semilla, y que la razón por la que lo hace es porque finalmente esa semilla que es buena, si llega a caer en buena tierra también, va seguramente a dar fruto. Entonces lo que ocurre muchas veces es que si la palabra no está dando fruto es porque no está cayendo en un terreno adecuado. Y aquí lo importante es que nosotros podamos hacer una evaluación acerca de qué tipo de terreno estamos siendo nosotros, si es que nos está dando el fruto correcto. Hablamos acerca de que Satanás ciega las mentes de los incrédulos. Leímos 2 Corintios 4:4, sí, que para aquellos que se pierden, pues el evangelio no está realmente alumbrando. Y decíamos que entender toda esta obra de Satanás es importante para que nosotros de manera específica podamos utilizar los remas de la palabra, que es un rema, es la palabra aplicada a circunstancias concretas, ¿sí? De nuestra vida o de la vida de otras personas. Si yo estoy orando por una persona para salvación y bueno, a lo mejor en lugar de orar lo que estoy haciendo es hablarle y hablarle y hablarle y hablarle con la intención de que él se convierta, y en realidad no está ocurriendo, pues tenemos que entender nosotros que probablemente esa persona está bajo una obra de engaño, está siendo enceguecido, y cuando entendemos esta obra de Satanás, entonces podemos orar específicamente uno de los remas del Señor, quizá diciendo, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo quite todo velo de tinieblas que es puesto sobre los ojos de esta persona por la obra de Satanás para que tu evangelio pueda alumbrar y él sea salvo, ¿sí? De esa manera estamos inactivando la obra de Satanás, aplicando remas. Hoy vamos a ahondar un poco más en este tema. El engaño, por supuesto, que hemos visto desde el principio de los tiempos en la creación hasta Apocalipsis, donde la palabra de Dios dice que Satanás, que era quien engañaba a las naciones, es atrapado, ¿no? Lleva también a la gente cautiva a su voluntad. Incluso la palabra de Dios dice que puede transformarse como ángel de luz, y ahí es donde nosotros también debemos estar apercibidos, ¿sí? Porque incluso decíamos que el engaño puede llegar a penetrar en la iglesia por medio de pues falsas doctrinas o falsos profetas, y esta pues es por supuesto obra de Satanás, ¿no? El tergiversar la palabra de Dios. Y si nosotros no tenemos, vamos a decirlo así, el hábito de escudriñar la palabra, si no la estamos leyendo de manera constante, pues nos va a ser muy difícil identificar cuando una doctrina, aunque suene bíblica, realmente no lo sea. Entonces, es nuestra responsabilidad el estar todo el tiempo escudriñando la palabra de Dios. Hablábamos acerca del principio del éxito, Josué 1:8, donde dice que el meditar la palabra de Dios debe ser día y noche. O sea, eso es algo que debemos estar haciendo constantemente, ¿sí? Hablábamos acerca de cómo incluso la obra de Satanás o el poder de Satanás están supeditados a la autoridad de Dios, que es una autoridad soberana, que es una autoridad absoluta, y que Satanás no puede hacer más allá de los límites que Dios mismo le establece. Y en este sentido tomábamos el ejemplo de Job, en el cual pues Satanás viene con toda esa mala intención delante de la presencia de Dios para decirle, pues, que quiere poner básicamente a prueba a Job, ¿no? Y Dios permite efectivamente que venga esta prueba sobre la vida de Job. Decíamos que la prueba que Dios permite en nuestra vida, y también este es un tema que ya tocamos ampliamente, es para que nuestro carácter pueda ser fortalecido, ¿sí? Para que realmente lo que decimos que creemos realmente se va a probar en medio de circunstancias adversas. Uh-huh. Y bueno, cerramos con este verso que es con el que quiero arrancar el día de hoy, que es tan, tan importante, Santiago 4, 7 y 8,
donde dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y decíamos que Satanás en realidad no nos puede tocar cuando nosotros estamos, ¿sí?, bajo la autoridad de Dios. Y estar bajo la autoridad de Dios, decíamos que está íntimamente relacionado con el obedecer a Dios, ¿sí? Hablamos acerca de Deuteronomio 28, donde el Señor establece que pues tenemos como dos vías. Y no sé si quienes están aquí se han tomado el tiempo de leer completo este capítulo, Deuteronomio 28. Este capítulo se divide en dos partes. La primera parte habla acerca de las bendiciones, la segunda parte acerca de las maldiciones, y quizás hacer un análisis personal y decir, a ver, ¿en dónde está mi vida? ¿Mi vida está en la parte de bendiciones o estoy viviendo en la parte de maldiciones? Quizás si estoy en esta segunda parte, sería importante preguntarme, ¿estoy guardando los mandamientos? ¿O cuál es el mandamiento o cuáles son los mandamientos que estoy quebrantando? Porque cada mandamiento que nosotros quebrantamos abre una puerta a Satanás para que él venga y haga estragos en nuestra vida. Y esto es algo que si nosotros no entendemos, podemos estar pensando que estamos en medio de la prueba y decíamos que hay una diferencia enorme. Les compartí un link acerca de una enseñanza que vi acerca de las diferencias de la prueba, la tentación y las consecuencias de mis malas decisiones. Son tres cosas completamente diferentes, ¿sí? ¿Pueden estar vinculadas en un momento dado las pruebas con las tentaciones? Sí, pero algo que la palabra de Dios dice es que Él no tienta a nadie, sino que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Esto lo dice Santiago 1:14. También ya lo estudiamos, ¿sí? Entonces, en medio de la prueba puede ocurrir que también mi carne, mi concupiscencia me diga, pues hazlo de esta manera, como salirnos por la tangente. Vamos a pensar en este niño que tiene que hacer una evaluación para manifestar que efectivamente adquirió cierto conocimiento. En medio de esa prueba, que la prueba es específicamente que él va a mostrar que sabe, por ejemplo, algo de matemáticas, puede venir la tentación de decir, híjole, eso no lo sabes, cópiale al de al lado. Eso no es parte de la prueba, ¿verdad? Eso es tentación. Eso es algo que surge de él mismo, pero puede surgir en el contexto de una prueba. Espero que esto sea claro. Si alguien tiene alguna pregunta, saben que pueden abrir su micrófono, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir avanzando con el tema y vamos a hablar acerca de lo que es el combate del reino. Para esto, nuevamente, tomando el versículo anterior, ¿sí? La instrucción que Dios nos da a cada uno es, primero, someternos a Dios y número dos, resistir al diablo, ¿sí? Ahora, resistir es permanecer firmes, es estar bien cimentados. Vamos a entender que la parte más importante en nuestra lucha no es cuando ya estoy enfrente, digamos, o en esa lucha con Satanás, sino como todo lo previo, todo lo que implica el estar preparado, el estar fortalecido, vamos a ir leyendo lo que dice Efesios 6 para ir revisando este tema más a detalle, ¿sí? Entonces, Efesios 6, vamos a leer desde el verso 10, si me quieren acompañar, y vamos a ir escudriñando. Efesios 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta es una de las claves también para que nosotros podamos vivir una vida en victoria en medio de esos embates con el maligno. Lo primero que tenemos que entender es que aquí Pablo lo que nos está diciendo es, fortaleceos en el Señor. La fortaleza que yo tenga como hijo de Dios no depende de mí, sino de mi posición en Él.
Vuelvo a repetir, la fortaleza que yo tenga en Dios no depende de mí, sino de mi posición en Él. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra que se utiliza aquí para fortaleceos en griego es endunamo, que significa adquirir fortaleza, ¿sí? Recuerden que para vivir la vida cristiana, algo que debemos tener claro siempre es que dependemos de Dios. Para poder vivir una vida transformada, y esto lo mencionamos muchísimo, la palabra de Dios en Juan 15 nos dice que debemos permanecer en Cristo, entender que Él es la vida, Él es el árbol y nosotros somos solo una rama. Y dice que toda rama que se separa del árbol no le queda otra más que secarse, ¿sí? Nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Tenemos que, también lo hemos venido escudriñando, ¿sí? Entender nuestra condición de pobreza espiritual, dice Mateo 5, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir pobre en espíritu? Decíamos, es aquel que reconoce su bancarrota espiritual, aquel que reconoce su dependencia de Dios. Y esta es una clave para vivir la vida cristiana. Y es clave también para nuestra lucha espiritual, porque muchas veces creemos que el derrotar al enemigo depende de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, de qué tan picudos somos, de qué tanto leemos la Biblia, de qué tan santos somos. Y si dependiera de eso, pues la verdad es que todos estaríamos tronados. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Ahora no quiere decir que lo demás no es necesario, como vamos a ir viendo. Para presentar una lucha contra Satanás es vital que andemos en santidad. Es vital, porque si no, vuelvo a repetir, cuando nosotros no estamos en obediencia delante de Dios, es como si tuviéramos, vamos a hablar el día de hoy acerca de la armadura espiritual, pero es como si tuviéramos esa armadura abollada, como si tuviera huecos. Y esos huecos van a permitir que en un momento dado entren las armas de Satanás. Así es que nosotros no nos podemos dar el lujo de que haya ese tipo de cosas en nuestra armadura. Estoy hablando, por supuesto, de manera simbólica, pero lo tenemos que comprender. Saben, este tema de la armadura espiritual muchas veces se ha malentendido porque a veces se ha llegado a pensar y somos como muy dados a hacer fetiches de las cosas, ¿no? Fetiche quiere decir que de pronto sentimos que el ponerme la armadura espiritual es, yo tengo que hacer una oración todos los días donde diga, me pongo el yelmo de la salvación y me pongo el cinto de la verdad y me pongo la coraza de justicia y pareciera que hacemos esta oración y que realmente nos estamos como armando de esta manera y ya estamos listos para luchar y no nos damos cuenta que en realidad todo esto es algo que debemos vivir. No es un fetiche. Entonces, vamos a escudriñar el día de hoy para ver realmente qué significa cada una de estas cosas que dice Efesios 6 y cómo es que yo lo debo vivir. O sea, realmente se trata solo de hacer una oración donde yo recite que me estoy poniendo la armadura de Dios, o esto implica algo más, ¿sí? Ahora sí, el verso 11 de Efesios 6 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y aquí muy importante hacer énfasis en toda. No es suficiente con que me ponga solamente las sandalias de justicia, digo, las sandalias del Evangelio, perdón, o la coraza de justicia. Dice, vestíos de toda.
la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerdan que Santiago capítulo 4 que estábamos leyendo decía, someteos pues a Dios, ¿sí? Estar firmes y el diablo huirá de ustedes. Entonces, nuevamente el llamado es a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Después viene este verso 12, que es porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que algo que hemos mencionado y que debemos tener muy claro es que nuestra lucha no es con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestro jefe en el trabajo. Nuestra lucha es contra un enemigo espiritual que es Satanás y todo su ejército. Habla aquí, ¿sí?, de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y esto de lo que nos habla es de una estructura de autoridad que hay dentro del reino de las tinieblas. Hay rangos, así como en el ejército, ¿sí? Así también, si nosotros hablamos del reino de los cielos, del reino espiritual, tenemos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y esto también de lo que nos habla es de grados de autoridad. Algo que debemos aprender acerca del reino de los cielos es que hay órdenes, que hay jerarquías. El Señor habla acerca de autoridad y de la misma manera ocurre en la vida de nosotros. La palabra de Dios menciona acerca de autoridades bajo las cuales debemos someternos. Todos estamos bajo autoridad. Y cuando nosotros no lo entendemos, solemos también pasarnos por alto la autoridad. Y eso implica el salirnos muchas veces de la protección de Dios, porque la palabra de Dios dice que las autoridades están puestas para nuestra protección, ¿sí? Entonces, hay autoridades, por ejemplo, en la iglesia, hay autoridades civiles, hay autoridad en la familia, y en la medida que nosotros entendemos y vivimos conforme a ello, vuelvo a repetir, vamos a estar bajo la protección de Dios. Cuando nosotros decidimos salirnos de la autoridad en alguno de estos ámbitos, lo que estamos haciendo es ponernos nuevamente en una condición de riesgo, ponernos bajo ataque, ¿sí? Porque nos estamos saliendo de la autoridad establecida por Dios. ¿Les puedo decir algo? Claro. Solamente recomendar en este tema un libro que es buenísimo, es Autoridad Espiritual. Es de muchísima bendición para entender exactamente qué es la autoridad ante Dios. Bueno, se los comparto como para mí fue de muchísima bendición aprenderlo. Gracias, Edith. Entonces, como les decía, hay orden en el reino de Dios, hay orden en el reino de las tinieblas, hay jerarquías, pero también eso debemos entenderlo nosotros, porque a veces los más desordenados somos los seres humanos, que no nos queremos someter a nadie. Sí, en la palabra de Dios establece cuáles son esas autoridades dentro de la familia.
en el área espiritual también y en lo civil. Ahora dice la palabra de Dios a partir del verso 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y nuevamente vuelvo a enfatizar aquí, dice, tomad toda la armadura de Dios. Toda. No basta con tomar solamente una parte de la armadura. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes nuevamente. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es muy contundente. Ahora, hay algo que es muy importante y es que también tenemos que reconocer la autoridad de nuestro enemigo. Cuando enfrentamos crisis o problemas provocados por el enemigo, es normal que le pidamos a Dios que reprenda a Satanás en el nombre y por la sangre de Cristo Jesús. Y esto es lo correcto, además. Sí. Si nosotros escudriñamos el libro de Judas en el verso 9, fíjense, a veces nosotros decimos, Satanás, yo te reprendo. Y la pregunta, bueno, ¿y quién eres tú? ¿No? Fíjense lo que dice Judas 9. Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entrar en una lucha espiritual es un tema que debemos comprender. ¿Se recuerdan? Y ya lo había mencionado en su momento, de estas personas que llegaron en el libro de los Hechos a querer sacar a un demonio y llegaron y dijeron, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y los demonios les contestaron y les dijeron, pues a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y la palabra de Dios manifiesta, ¿sí?, que estas personas fueron arrastradas prácticamente por estos demonios. Si es que es muy importante entender que hay un mecanismo para hacer las cosas. Hemos recibido autoridad de parte de Dios, ok. ¿Hasta dónde llega nuestra autoridad? ¿Qué sí podemos hacer por nosotros mismos? Y hasta dónde, vuelvo a repetir, tenemos que entender que nuestra fortaleza, que nuestra autoridad, que nuestro poder no es nuestro, viene de Dios. ¿Sí? Hermanos míos, vuelvo a repetir, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el Señor, lo que dice aquí, el Señor te reprende, el Señor puede reprender a Satanás. El punto interesante acerca de este incidente que estamos leyendo en Judas es que como creyentes tenemos en realidad más autoridad que el arcángel Miguel, ya que la palabra de Dios dice que estamos sentados con Cristo a la diestra del Dios Padre. Posicionalmente esto nos pone sobre todo principado y poder en el cielo y en la tierra. La palabra de Dios, acompáñenme a Efesios capítulo 1. ...20 y 21 dice... la cual operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí?
Algo que debe ser muy claro para nosotros es que no somos nosotros haciendo las obras, sino que es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Con la enseñanza en la autoridad de Cristo tenemos la capacidad de ir directamente contra Satanás con remas precisos de la Escritura. Ya explicamos que rema es una palabra específica para una circunstancia dada, ¿sí? Esto vamos a entrar mucho más a detalle más adelante. Con estos remas precisos, Satanás huirá de nosotros y entonces vamos a poder pelear contra las fuerzas del enemigo que obstaculizan, como veíamos hace un momento, el trabajo de Dios, ¿sí? La palabra de Dios en Hebreos 4:16 nos hace una invitación y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El mejor lugar para llevar a cabo un combate espiritual contra Satanás es delante del asombroso trono de Dios. Sí. En oración, de rodillas delante del Señor. Si nos vamos a acercar al trono de Dios, también es importante que entendamos la magnitud que esto implica. Les decía que tristemente a veces se diluyen cosas tan importantes en que, por ejemplo, somos enseñados que somos hijos de Dios y por supuesto que esto es verdad, ¿sí? A veces se ha caído llevar este tema a un punto de irreverencia. Pues es que como es mi papá, ¿no? Pues yo le hablo como quiero, porque hay la confianza. Y no debemos de sacar de contexto, y me refiero a contexto bíblico, realmente quién es Dios. Y que efectivamente, aunque es nuestro Padre, no perdemos de vista que Él es un Dios todopoderoso, un Dios santo. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías capítulo 6. Y dice así la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios está describiendo aquí el encuentro que tuvo Isaías con el Señor. El reconocer las cualidades de Dios es tan importante para nosotros. Tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos. Tenemos el privilegio de venir hoy delante del trono en el cual Él está. La palabra de Dios dice que Cristo abrió el velo. Ese velo que se refiere al que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde se encontraba la presencia de Dios y donde solamente podía entrar una persona que era el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año y bajo ciertas condiciones. Él debía entrar en santidad.
Ahora, Dios abre ese camino para que nosotros tengamos acceso a la misma presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que disminuyó la santidad de Dios. Lo que quiere decir es que yo debo tener la actitud correcta para acercarme también delante del trono de Dios. Reconocer que Él es no solo santo, dice aquí, santo, santo, santo. Cuando en la palabra de Dios hay algo que se repite 2 veces, era como marcar una importancia en ello. Pero cuando se repite hasta 3 veces, y si nosotros vemos, esta es la cualidad de Dios, la única cualidad de Dios, que cuando es mencionada en la Biblia, viene santo, santo, santo. A veces lo hemos traducido como santísimo. Así es que debemos tener la actitud correcta cuando nosotros nos acercamos ante el trono de Dios. Ahora podrán decir, bueno, esto es únicamente en el Antiguo Testamento, ¿no? También lo podemos ver en Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 2. El que está describiendo Juan. Dice, al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Toda batalla espiritual que nosotros llevamos a cabo, el mejor lugar donde podemos llevarlo a cabo es en el trono de Dios. Tenemos hoy acceso directo al trono, pero vuelvo a repetir, es tan importante que seamos conscientes delante de quién estamos, que vengamos en una actitud de reverencia, que dice la palabra de Dios que limpiemos nuestras manos para poder venir y presentar delante de Él manos santas. Y así como nosotros entramos delante del trono, también vimos que Satanás viene delante de Dios.
claro que el por qué Satanás viene delante de Dios es bien diferente. Ya vimos en Job cómo viene, ¿sí? Dice el acusador. Y vemos también en Apocalipsis capítulo 12, aquí adelantito de donde estamos. Verso 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el ministerio de Satanás. Acusarnos de manera continua delante del trono de Dios. Pero gracias a Dios también que tenemos un intermediario que es Cristo, que es quien intercede a favor de nosotros. Ahora nosotros también, sí, podemos entrar como leímos también en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, ¿qué? Socorro. Nos podemos acercar delante del trono de Dios. Y la palabra de Dios también en Proverbios capítulo 27, verso 11, dice así, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Sé sabio, hijo mío. ¿Cómo nos preparamos entonces para combatir el reino de Satanás? Mientras nos presentamos delante del trono de la gracia para que podamos pelear contra Satanás, contra sus principados y poderes, todo lo que leíamos en Efesios 6:12, debemos darnos cuenta que estamos entrando a la presencia de un Dios santo y que nos encontraremos con aquel que nos acusa de día y de noche. Si prestamos atención a lo que decía Apocalipsis 12:10, dice que el acusador estaba delante de Dios acusándonos de día y de noche. ¿Creen ustedes que es una casualidad el hecho de que seamos llamados a meditar en la palabra de Dios de día y de noche? No. Tenemos que fortalecernos. ¿Cuál es la invitación en Efesios 6:10? Es por esa razón que entonces Pablo nos instruye para ponernos toda la armadura de Dios, para que seamos capaces de estar firmes ante Dios y soportar los dardos del enemigo. Y empieza diciendo, si regresamos nuevamente a Efesios, capítulo 6. Verso 13 dice, por tanto, vuelvo a repetir, tomad la armadura completa de Dios. Esta es otra versión. Reina Valera dice, tomad toda la armadura. Tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo estar firmes. Verso 14 y vamos a ir viendo la armadura. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Entonces, en primer lugar tenemos el cinto de la verdad. Un Dios santo requiere veracidad absoluta en su presencia.
La palabra de Dios dice en Salmo 101:7 que el que habla mentiras no se afirmará delante de sus ojos. Y en respuesta, ¿Qué lees? perdón, ¿Salmo qué? 101:7. Gracias. Sí. Vamos al Salmo 15:2. En este salmo el Señor hace una pregunta y vamos a ver también la respuesta. Salmo 15:2 dice, el 1, vamos a leer la pregunta primero. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Les invito a que memoricen este salmo. Es un salmo chiquitito, son 5 versos, pero es súper importante. ¿Quién habita en el tabernáculo de Dios? ¿Cualquiera puede estar en el monte santo de Dios? No. Verso 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién puede presentarse delante de la presencia del Señor? Ciertamente nosotros recibimos la justicia, que ahorita vamos a entrar también en ese punto. Somos justificados, dice la palabra, por la fe. Y a partir de esa justificación que es por medio del sacrificio de Cristo, nosotros podemos entrar delante del trono de Dios. O sea, es vital entender que no es por nuestros méritos. Pero una vez que nosotros fuimos justificados, es tan importante entender nuestra responsabilidad delante de Dios, de vivir en integridad, en santidad, de guardar sus mandamientos, de no menospreciar la obra que Cristo ya hizo en nosotros para seguir viviendo como lo hacíamos antes de haber sido salvos. ¿Saben? La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos acercamos a Él y cuando confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. El problema es que cuando nosotros andamos en una vida de pecado, sin hacer caso de los mandamientos del Señor, lo que va a haber en nuestra vida es culpa y condenación, y eso es lo que nos va a impedir que nos acerquemos delante del trono de Dios. ¿Sí? Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. ¿Se dan cuenta? No se trata solamente de venir y confesar mi pecado y confesar el mismo pecado todos los días.
sino de confesar mi pecado y apartarme, dice, el tal alcanzará misericordia. Por supuesto que el cinto de la verdad está relacionado, sí, con la palabra de Dios, pero también está relacionado con que yo ande en integridad delante del Señor, que tenga una vida que manifieste verdad. Número 2, la coraza de justicia. La coraza cubre principalmente el pecho, la espalda, ¿sí? Que es donde se encuentran prácticamente los órganos vitales de una persona. Corazón, hígado, riñones, estómago, pulmones. Y esta coraza de justicia es justamente el entender que nosotros no nos atrevemos a acercarnos a Dios en base a nuestras buenas obras, ¿sí? Ya que la palabra de Dios dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. En cambio, recibimos la justicia de Dios. Esto también ya lo estudiamos ampliamente. Esa justicia que fue comprada para nosotros con su preciosa sangre. Por eso les decía, no es por nuestras obras que nos acercamos a Dios. Pero si no estamos con una limpia conciencia, si nuestro pecado o nuestras malas obras pueden impedir que nos acerquemos al trono de Dios. ¿Ok? Así es que algo que debemos tener bien claro y algo que nos va a mantener en la vida cristiana es entender que no es nuestra justicia. Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La justicia de Cristo nos permite tener acceso al Padre. Nos vamos a dar cuenta cómo cada una de estas partes, vamos a decirlo así, de la armadura, están íntimamente relacionadas. La siguiente, ¿sí? El calzado del Evangelio de la Paz. Paz es el resultado natural de la justificación. La palabra de Dios dice que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Cristo muere por nosotros y nos reconcilia. La reconciliación habla acerca de esa paz. Y paz también es la recompensa que nosotros tenemos de la victoria en la batalla. Y es la meta que debemos buscar estando en la presencia de Dios delante del trono. El Evangelio de la Paz está claramente definido en los mandamientos de Cristo. También esto lo vamos a ver. Los cuales debemos guardar delante de nuestros ojos y comprometernos a obedecerlos.
Primera de Juan 3:22, Jesús hace una promesa y él dice que si guardamos sus mandamientos, lo que nosotros pidamos, él lo hará. ¿Cuál fue el versículo, perdón? Primera de Juan 3:22. Gracias. No, ¿de qué? Ahora quiero que me acompañen a Juan capítulo 15, que es un capítulo al que hemos recurrido tantas ocasiones. Juan 15, 7 y 8 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vivimos, permanecemos en las palabras del Señor, tenemos también la capacidad de llevar fruto, y no se refiere únicamente al fruto en nuestra vida, sino a atraer otras personas al Evangelio. Así es que también nuestra meta dentro del reino es dar fruto espiritual que implica el que otras personas puedan también venir al conocimiento de las buenas nuevas de salvación. Y esto también es parte de la armadura de Dios. Número 4, el escudo de la fe. Ahora, cuando nosotros entendemos la importancia del escudo, ¿sí? Dice aquí en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recordemos que el escudo en ese tiempo, es decir, en el primer siglo, el escudo de un romano era aproximadamente 5 pies de alto y 2 de ancho. Es decir, que el guerrero podía esconderse completamente detrás del escudo y ser protegido de todos los dardos de fuego del enemigo. Ahora, la palabra de Dios dice, ¿cómo es que nosotros tenemos la fe? Dice, la fe viene Por el oír. por el oír. Y el oír viene La palabra de Dios. por la palabra de Dios. No dice aquí, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no. Dice, la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y cuando habla aquí de palabra, también utiliza la palabra rema. El escudo de la fe, entonces, es nuestra confianza en los remas de la Escritura para derrotar al enemigo. Acuérdense que la fe no es tan importante como lo es el objeto de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nos centramos demasiado en pensar si mi fe es grande o chiquita o de qué tamaño. Y sentimos que es nuestra responsabilidad. Vamos a leer en Marcos capítulo 11. Versos 22 al 24. Y fíjense, normalmente cuando hablamos respecto a este pasaje,
nos volamos la primera parte, que es el verso 22. Casi siempre leemos. Porque cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y eche en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Y entonces pareciera que todo depende de mí, ¿verdad? Pero vean lo que dice el verso 22 y que es la base de todo esto. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Vuelvo a repetir, tened fe en Dios. Cuando nosotros no tenemos claro que la base de nuestra fe es Dios, pensamos que somos nosotros los que vamos a mover el monte y pues ahí estamos fritos. Pero cuando yo sé quién es ese Dios en quien he creído y que ese Dios puede mover montañas, porque a lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia veo las maravillas que ha ejecutado, entonces la cosa cambia. Porque ya no soy yo tratando de mover un monte. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No se trata únicamente de tener fe. Mucha gente en el mundo tiene fe en distintas cosas o en distintas personas. Es más, hoy tiene una enorme aceptación todo lo relacionado con el famoso secreto, se me va el nombre de esto, ¿cómo se llama? La declaración positiva, incluso dentro del cristianismo. Tú decláralo y tú decláralo. ¿Perdón? El poder de la atracción, ¿no? Así es, ese es el secreto. Ándale, Entonces, sí. y yo lo digo, entonces va a suceder. Y mucha gente, insisto, dentro y fuera del cristianismo, se la lleva declarando. Y yo Que si declaro tú esto, y yo crees, lo declaro el creas, otro. ¿no? ¿Perdón? Decretar. De que si tú crees, lo creas. Sí, También se llama decretar, ¿no? sí, también se llama decretar. Y si nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra, nos vamos a dar cuenta que el único que puede decretar es el rey, no sus súbditos. Perdón, Leslie. Sí. Lo que pasa es que también creo que hay una mala interpretación ahí, porque yo he escuchado personas que te dicen, es que la palabra de Dios dice que la boca tiene poder, y a eso se basan también. Bueno, no dice que la boca tiene poder. ¿Qué es lo que dice Digo ese que en la boca versículo? está la vida y la muerte, ajá. No, que Entonces, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Sí? Sin embargo, vuelvo a repetir, el único que decreta y declara es Dios. Si nosotros tomamos un rema de la palabra de Dios y nosotros lo hablamos, ¿ese rema va a tener poder? Claro. ¿Porque lo digo yo? No, porque es palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Puede ser muy ligera la diferencia, pero hay una enorme diferencia. El problema es que muchas de las personas que se meten a hacer decretos y declaraciones y demás, no están basando sus declaraciones en la palabra de Dios.
O lo que hacen es tomar un pasaje y tergiversarlo, como lo hizo Satanás con Cristo. ¿Sí? Sí, Así es que debemos ser bien cuidadosos en eso. Yo no sé cuántos de ustedes, al leer este pasaje que leímos de Marcos, realmente se habían dado cuenta que este pasaje empezaba diciendo, tened fe en Dios. Casi todos pensamos que si oramos y le decimos a este monte, quítate y échate al mar, el monte va a obedecer. Y pensamos que es nuestra responsabilidad o nuestro poder. Y perdón, pero no es así. Es el poder de Dios. Y las cosas suceden para la gloria de Dios, no para que yo me glorifique. ¿Sí me siguen? Sí, amén. Sí, les. Número 5, el yelmo de la salvación. El yelmo protegía la cabeza y los ojos con cubiertas laterales. La palabra de Dios, hablando respecto a esto, en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento, ¿qué? A la obediencia a Cristo. ¿Sí? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El acercarse al trono de Dios para que su poder sea liberado requiere, sí, de oración ferviente. La palabra de Dios dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo, no dice de cualquiera. Tenemos que poner intención en las palabras y entenderlas. La oración eficaz del justo puede mucho. Efesios 6:18, también Pablo hablando, dice, orando en todo tiempo, también aquí es importante, orando cuando, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El yelmo de la salvación implica que yo comprenda que yo ya gané la salvación por medio de Cristo, no es algo que yo hice. Por eso les decía, esto está muy ligado. Tenemos ligada la verdad con la justicia, con el evangelio, con la fe y con la salvación. Todo viene ligado. Yo no puedo depender de mis propias obras, porque si dependo de mis obras, con todas las regadas que yo cometo todos los días, yo no tendría confianza. Por eso les digo, el escudo de la fe implica tener nuestra confianza puesta en Dios, no en lo que nosotros podemos hacer. Pero también este yelmo de la salvación implica que yo tengo que estar renovando mi mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque de esa manera yo voy a derribar argumentos y altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios en mi propia vida. Pero si no conozco la palabra,
pues probablemente voy a tener muchos argumentos que son contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Y esto, por último, está relacionado con la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. Nuevamente, los remas. Si se dan cuenta, aquí encontramos remas en la verdad, en la justicia, en la fe, en la salvación, en cada una de las áreas, ¿sí? Pero la espada del Espíritu, por ejemplo, a diferencia del escudo de la fe, el escudo me va a servir para protegerme. Es defensa. La espada del Espíritu es para atacar, es ofensivo, ¿sí? Es usar los remas de la Escritura en un ataque verbal contra Satanás para inutilizarlo, perdón. Y Pablo en esta parte define la espada del Espíritu como la palabra, el rema de Dios. Y cuando Jesús dio los mandamientos a sus discípulos, dijo, las palabras o los remas que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto está en Juan 6:63, perdón. Juan 6:63. Por último, un verso que no sabemos, Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así es que un guerrero poderoso debe aprender a usar su espada hábilmente. ¿Cómo aprendemos a utilizar la espada? Pues en primer lugar, necesitamos aprenderla, leerla. Memorizándola. ¿Mande? Memorizándola. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante injertar la palabra? Cómo no solamente tenemos que esperar un ataque para entonces abrir la Biblia y ver qué es lo que Dios nos habla, sino tener toda la palabra disponible en nuestro interior para que en el momento de la batalla nosotros podamos echar mano de esos remas. ¿Sí? Estar preparados como estaba Cristo en el desierto. Vamos a seguir hablando respecto a esto el día de mañana. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o algún comentario. Ok, vamos a orar. Dios bendito, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor, por enseñarnos cuánto nos es necesario, Señor, el conocerte a ti, que eres un Dios santo, que eres un Dios de poder. Cuánto nos es necesario, Señor, para poder venir delante de tu presencia, andar en santidad, tener una vida de integridad, de rectitud, Señor, porque tú eres santo. Pero también conocer tu palabra, Señor, conocer a nuestro enemigo, por supuesto, pero sobre todo conocer tu palabra, para que podamos estar preparados, Señor, en el momento de enfrentar ya sea una prueba, Señor, o un ataque de Satanás. Que podamos saber, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros y cuáles son las armas que están disponibles, Señor, para que nosotros podamos enfrentar a Satanás y permanecer firmes, entendiendo, Señor, que no es en nuestras fuerzas, que eres tú quien nos capacita, que es tu Espíritu Santo quien está obrando en nosotros, que es la sangre poderosa de Cristo, la que ya nos hizo libres, pero también por su sangre preciosa, Señor, es que nosotros podemos estar protegidos, Señor, y cubiertos de toda acechanza del enemigo. Te damos gracias, Señor, por
que tú nos permites entender, Señor, que no nos dejaste solos, huérfanos ni desamparados, sino que tú nos capacitas, Señor, para que podamos vivir en victoria en nuestra propia vida, Señor. Y también para que por medio de estas armas, Señor, espirituales, nosotros podamos combatir eficazmente en contra de Satanás, por nuestra familia, por nuestros amigos, Señor, por la ciudad en la que estamos, Señor, por nuestro mundo. Ayúdanos, Señor, a conocerte más cada día. Esa es nuestra petición, Señor, y nuestro anhelo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.